Primero servicio del año, que se escuche ese aplauso al Rey de Reyes. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. Y estamos listos, decía, para esta visión que Dios mediante Él nos va a permitir vivir. Son cosas que no solo soñamos porque sí, sino que las estructuramos, las estamos gestionando. Y Dios mediante todo esto, siempre Dios tiene la última palabra, ¿no? Pero si Él nos ayuda y nos sigue bendiciendo, y creo que lo va a seguir haciendo, todo esto va a ser una realidad. Son planes, ya los tenemos agendados, lo tenemos en el calendario. Así que estamos listos, ajústense los cinturones porque vamos a vivir un año extraordinario. Al que está a tu lado, dile, ajustate los cinturones. Viene un año que te va a bendecir. Viene uno de los mejores años de la historia. Y a la gente que se comunica y que nos ve de África, Oceanía, América, Europa, nos miran desde los lejanos países en sitios que a lo mejor ni pensamos que nos están viendo. Familias que empezaron el año diciendo, me conecto con River. Hay miles del otro lado que dicen, River es mi iglesia. No puedo ir, me queda lejos, pero ahí están en Argentina, en Ecuador, en México, en Uruguay, en Paraguay, en Chile, están en Italia, y a ellos les decimos gracias por ser parte de la familia, por ofrendar, por sembrar, por ser parte de esta visión maravillosa. ¿Lo crees de verdad? A toda esa gente, esta es, Dios mediante, la visión para este año en bendición, en gloria. Esto es lo que hasta aquí Dios nos permitió vivir y esto es lo que se viene. Miren, esto es iglesia. Alguien tiene que aplaudir más que eso, diciendo, Señor, es lo que viene. Por supuesto, como habrán visto, lo de los parques tiene que ver con nuestros jóvenes, con los que se sienten jóvenes, y decir, hemos descubierto durante el año que se fue que cuando los jóvenes salen y comparten un día, aunque parece que no fuera una actividad espiritual, porque no están encerrados una hora cantando o escuchando un mensaje, no saben lo bien que le han hecho a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, el compartir, el conocerse, el orar antes de salir, el predicar, porque aunque no van para eso, terminan predicando, acercándose a gente. Esto es iglesia, la iglesia está fuera de las paredes y esto es River. Esto es lo que estamos haciendo y Dios nos va a bendecir. Muy bien. ¿Estamos listos? Diga conmigo, estoy listo. Muy bien. En ciertos sectores o en ciertas partes de Oklahoma y Kansas, en donde los tornados suelen pasar regularmente, hay muchos propietarios rurales que cavan y construyen un sótano bajo tierra con el propósito de obtener seguridad. Alguna vez yo les contesto en algún que otro mensaje. Se llaman refugios del miedo, literalmente refugios del miedo. Y se utilizan justamente a causa de los tornados para que la familia esté a salvo y también para meter allá adentro ciertas cosas de valor que no quieren que el tornado destruya o se lleve. A veces pueden ser simples fotografías, papeles migratorios, documentación, pero estos refugios del miedo tienen que ver con que puede ser arrasada la casa por completo, como ha ocurrido en ciertos sectores de, como insisto, Oklahoma, Kansas, pero hay cosas que se preservan porque están en eso que llaman búnker, un lugar blindado o refugio del miedo. Mi abuela Ana, la alemana, nunca vivió en Oklahoma, mucho menos en Kansas, y dudo que haya conocido un tornado alguna vez, pero tenía su propio refugio del miedo. La casa de mi abuela, que está, para los que ven desde Argentina, estaba situada en un sitio llamado Florencio Varela, parecía estar pausada, detenida en el tiempo, y cuando íbamos a verla, nadie en esa casa que estaba detenida en el tiempo podía ir y abrir un arcón, literalmente un baúl, que eso como se ven en las películas de piratas. Literalmente tenía un baúl en su habitación que nadie podía abrir y que estaba con candados. Y nosotros que éramos los nietos preguntábamos qué había y ella decía, no, eso jamás se abre, porque ahí hay cosas de muchísimo valor. Primero que no había tornados donde ella vivía, pero por alguna razón los tenía guardado ahí, las cosas que tenían cierto valor o emocional. Pensábamos que serían cosas relativamente viejas, como son nuestras abuelas, que a veces
guardan cosas que tienen que ver más con lo emocional, con lo afectivo, que con lo monetario, ¿no? Que no se puede cuantificar. Pero cuando finalmente vendieron aquella vieja casona y la abuela se tuvo que ir, estuvo obligada a abrir el baúl y ahí atesoraba algunos manteles, vajilla medio vieja y un finísimo juego de porcelana. El juego de porcelana era translúcido, como suelen ser los de alta calidad, y hecho con de caolín y cuarzo estilo barroco serie azul. ¡Oh! No era cualquier porcelana. La abuela decía, eso es caolín, cuarzo estilo barroco serie azul. Y debajo de la tetera, que obviamente servía para servir el té, tenía la inscripción Fábrica Real de Porcelana de Philipp Rosenthal, Alta Franconia, Alemania. ¡Oh! O sea, nos enteramos cuando abrió el baúl que la manufactura de esa porcelana, de ese finísimo juego de porcelana, era la porcelana más fina de Europa y del mundo, ¿no? ¿Por qué nadie había visto ese tesoro antes? Y bueno, para responder a eso, uno tendría que conocer un poco acerca del carácter de los europeos, en este caso de los alemanes que sobrevivieron a una guerra o que son hijos de sobrevivientes de guerra. Como ejemplo, esa misma casa tenía un salón comedor muy fino. Una casona vieja, pero que tenía un salón comedor fino, con sillas altas. La habitación más bella de la casa de mi abuela era el comedor. Pero fuera quien fuera, nadie comía en la mesa del comedor. Todos comíamos en la mesa de la cocina. Porque decía la abuela que el comedor era reservado para huéspedes muy especiales. Y como nadie tan especial visitó a mi abuela jamás, el comedor jamás se utilizó. Esto para que entendamos cómo funcionaba el temperamento de esta gente, ¿no? Y en el caso del juego de porcelana, mi abuela lo sacaba de tanto en tanto, cuando no había gente, del baúl para limpiarlo, porque era algo muy valioso. Y si se usaba, si se les daba un uso diario, podía romperse. Entonces lo envolvía otra vez con papel fino después de lustrarlo, de limpiarlo, y lo volvía a meter en el baúl para alguna ocasión especial, que tampoco llegó nunca a esa ocasión especial. Así que mi abuela se fue a la tumba sin usar, sin abrir, sin utilizar uno de los obsequios más valiosos de su vida, que no sabemos cómo llegó a sus manos. Entonces fue mi madre quien heredó la porcelana fina. ¿Y qué hizo mi madre? Muy atinada, muy sabia, la volvió a guardar, porque era algo muy valioso para usar todos los días y puede romperse. Y ahí quedó en el cajón hasta que mi mamá también se murió. Dicho esto, te cuento lo que Dios me dijo que te dijera, que es ideal. Creo que como todos los mensajes del Señor saben en qué tiempo darlos y es ideal para comenzar esta etapa, esta temporada del año. Cada vez que se nos otorga un don o un regalo, quienes los recibimos solo podemos tomar dos decisiones. La primera es pensar, como mi abuela, que el regalo o el don es tan valioso que no podemos ponerlo en riesgo. No podemos darle un uso diario. Entonces suponemos que si sacamos el regalo de su empaque, de su packaging, es posible que las cosas no resulten tan bien. Puede ser usado para mal, es una posibilidad. Puede no ser ese regalo o ese don valorado por los demás, también es otra posibilidad. Puede romperse, claro. Sacarlo de la caja siempre expone a un riesgo. La segunda decisión es pensar que el regalo o el don es tan valioso que justamente por eso debe exponerse al riesgo. Justamente porque es valioso. Me dieron algo muy valioso y lo tengo que usar. Dicho sea de paso, a alguien Dios le está hablando que dijo, ay, qué ropa tan fina, no me la voy a poner nunca. Hay que usarla. Pero se ensucia, se lava. Pero se rompe, se reemplaza o no. Pero lo peor que nos puede pasar es que si no sacamos algo del empaque, nunca es utilizado. Y dejarlo dentro del envoltorio frustra el deseo de quien te lo regaló. Quien te da un don
quien te da un regalo y ve que no lo sacas del envoltorio, no estás honrando al que te lo dio. No está diciendo, uy, qué caro, no, esto no lo voy a usar nunca porque es muy caro, gracias, pero no lo voy a usar nunca. No lo estás honrando. Te va a decir, yo te lo estoy dando para que lo uses. No, es que es muy caro. Esto se estilaba mucho en nuestros padres. Mamá, ¿cuándo te vas a poner ese vestido? Ay, no, ese vestido es para, qué sé yo, una ocasión especial. ¿Y cuándo la reina de Inglaterra te va a invitar, mamá? Nunca. ¿Hay en tu calendario una alfombra roja de los Grammy, de los Oscar? No, entonces usalo con la tía Pancracia, que es lo más lejos que lo vas a llevar. No hay tragedia mayor que la de un regalo sin abrir. No hay tragedia mayor. Porque eso es apreciar más la seguridad que el uso, que la satisfacción, que el crecimiento. Porque si yo tuviera que ponerle un nombre al precio que pagamos por no desempacar un don o no desempacar un regalo, es la falta de crecimiento. Fuimos hechos para crecer. Nos encanta el crecimiento, lo vemos y nos encanta. Cultivamos jardines, nos encanta en cierto momento del año ver los árboles vestirse de verde, de colores, si hay frutos o tiene hojas que son coloridas. Valoramos las reservas ecológicas. Nos gusta ver crecer a los recién nacidos, a los niños. Ese bebé ayer apenas podía llorar y balbucear. Hoy se une a la fila de los que pueden hablar. ¿Y qué hacemos los padres? Nos emocionamos. ¡Habla! En algunos años vamos a lamentar que hable y no se calle un poco. Pero hoy presenciamos el milagro del crecimiento. El templo en algún momento está semivacío, aquí, en otras partes del mundo. ¿Y cómo nos conformamos los pastores? Diciendo, está viniendo un grupo lindo. ¿Y cuánta gente hay? Y un grupo lindo. Cuando un pastor te dice un grupo lindo, es porque está semivacío. Yo siempre me pregunto, ¿cómo es un grupo feo? Un grupo lindo, Pero como ya estamos con un grupo lindo. Y claro, uno ve las sillas, los asientos vacíos, se frustra. Y después llega el crecimiento, donde la gente tiene que venir temprano para conseguir estacionamiento, temprano para conseguir un buen lugar donde sentarse, hacer fila, tomar frío, mojarse si llueve. Ustedes dicen, bueno, pero eso es una complicación. Sí, pero bendita complicación del crecimiento. Ayer nuestro hijo adolescente era un peatón. Hoy tiene su licencia de conducir y ya dejó de ser un peatón, ahora es un peligro para el resto de la sociedad. Bendito y complicado crecimiento, tiene que crecer. Y a su vez, hay pocas cosas más tristes que el estancamiento, que el no crecer. Observemos al hombre que pasa sus días feriados o sus noches enteras, aunque sean días laborales, viendo horas y horas y horas de Netflix, de Amazon, de HBO, de lo que sea que vea, o fútbol o deportes. ¿Está mal? No, no está mal. Lo que digo es, observemos que alguna vez este hombre estuvo emocionado con brillantes planes, con grandes anhelos de dejar una huella de su paso por la vida, y en algún momento su fuego se extinguió y prefirió establecerse en la comodidad, y hoy trabaja para pagar gastos. Ni siquiera para pagar sueños. Hoy trabaja para pagar gastos. Y sacrificó sus sueños por un sillón reclinable y una pantalla plana. Eso es todo lo que le queda en la vida. Es la personificación del potencial que nunca se explotó. No está viviendo la vida, por lo menos la vida que se supone que debería estar viviendo. Y como digo siempre, no morirá viviendo, sino que vive muriendo todos los días. Vive muriendo. Esa es la tragedia de un don o de un regalo que nunca se abre. Es como si viviéramos la mitad de nuestra vida esperando a que la vida comience, pensando que la vida está más adelante. Y la vida es esto que nos pasa de este lado del sol. La vida es lo que nos pasa mientras miramos maratones de tele, mientras que bailamos en TikTok, mientras que fisgoneamos los Instagram de vidas ajenas que no nos interesan. Esa es la vida. La vida se va pasando entre lo que hacemos en las redes, entre lo que hacemos de lunes a sábado, de lunes a domingo, y mientras la vida se nos va pasando.
Y Jesús, para que sirviera de alerta todo, de despertador, en un momento como este del año, nos trae a memoria aquella historia que relató acerca de un ejecutivo y sus 3 empleados. Es una de las pocas veces que Jesús usa una metáfora de negocios. Una metáfora empresarial. No está hablando aquí de semillas, ni de hombres de campo, ni de pescadores. Habla de un magnate, de un hombre que invierte en la bolsa, que seguramente tiene sus yates, sus casas de fin de semana, sus inversiones en bienes raíces. La historia aparece en Mateo 5:14 y relata cómo a cada uno de estos 3 empleados él les da una generosa oportunidad que no se suele dar, ni en la actualidad. En aquellos días no había empresas o compañías como hoy. Entonces la riqueza se concentraba en unas pocas cuantas familias. Y esta historia trata de una de esas familias adineradas. Y el patrón, jefe de esa familia, reúne a 3 de sus empleados, por alguna curiosa razón los elige, supongo que tiene cientos más, y le encarga a esos 3 empleados sus bienes. El patrón le da al primero 5 talentos, 2 talentos al segundo y 1 al tercero. Un talento era la manera de cuantificar el dinero equivalente a 15 años de salarios. 15 años. Este hombre no le está dando un bono de Navidad. Les está compartiendo su fortuna, un porcentaje de su fortuna. 15 años de salario. En ese tiempo la gente vivía al día, por lo tanto, acumular un año completo de salario era ser un tipo afortunado. Imagínate, 15 años significaba resolver tu vida para siempre en términos financieros. Así que las cifras que habla aquí el Señor en esta historia son siderales, asombrosas. Este magnate era Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg. Era multi, ultra, hiper, macro, extra, archi, mega millonario. Les encarga su fortuna y se va. Y es la ocasión para que todos ellos practiquen la iniciativa. Te dan todo este dinero, hay que hacerlo trabajar. No es que viera que me compro, ¿qué me compro? Un Tesla. No, ahora, ¿qué vas a hacer con ese dinero? Es gestionar tus habilidades. Tus habilidades en el mercado, en la bolsa de valores, elevar potencialmente tu posición a mayor responsabilidad. Cuando se te da un dinero así, no es que, ¿y ahora qué me puedo comprar? No, eso es para los que por año vivieron al día. Cuando tienes 15 años de salario, tienes que pensar, ¿en qué invierto esto? Porque en 15 años se termina, o menos. Si según cómo vaya gastando, se me puede terminar en un año. Le ha pasado a grandes boxeadores, a jugadores de fútbol que ganaron una fortuna de la noche a la mañana, y ni hablar de los que ganaron la lotería. Que les llegó el gordo de Navidad, no hablo del marido, sino de la lotería. Y como no estaban listos, no estaban preparados para una gran pesca, dilapidaron a falta de asesores, a falta de gente que les ayuda a gestionar la fortuna, lo perdieron todo. Entonces lo más probable es que hubiera incluso en esta historia un implícito arreglo para compartir las ganancias con el jefe. Es un acto de generosidad y confianza sin precedentes. Es una de las historias más asombrosas que Jesús jamás haya contado. Porque es una oportunidad vocacional, organizacional, financiera única. Convengamos, hasta este momento los empleados solo seguían órdenes. Sus vidas eran rutinarias, predecibles, seguras, sin autoridad, pocos recursos, responsabilidad limitada. Hay gente que le gusta así, ser un no pienso. Yo hago para lo que me dice mi descripción de trabajo, no pienso. Entonces uno a veces tiene empleados que son no pienso, que le dice, tu trabajo es hacer esto, y se ponen a hacer eso. Hay un incendio, y no viste que se incendia, no me pagan para eso. No piensa. Después está el que piensa, el que continuamente está gestionando. Creo que estos 3 tipos posiblemente eran gentes que no pensaban demasiado. De repente a los 3 les llega la misma oportunidad. Cambiar sus destinos para siempre. Tal vez el primer empleado dijo algo como lo siguiente. Llegó a su casa y le dijo a su esposa gorda, nunca estuve vieja, nunca estuvimos en una posición para planificar nada.
para correr riesgo. La mujer le dice, sí, yo corro riesgo estirando el salario todos los meses. No, pero me refiero a riesgo financiero. Nunca pudimos tomar la iniciativa. Está bien que no sufrimos hambre, pero vos sabés que yo siempre quería algo más. Vos sabés que yo tengo hormigas en el cuerpo, en el corazón. ¿Qué creen que vaya a decir? En el corazón, en el cuerpo. Tengo hormigas. Y el jefe hizo algo que nunca pensé que iba a hacer. Te despidió. ¡No! Me llamó a su oficina, me hizo un guiño desde su escritorio y me encargó una parte de lo que le pertenece, de la fortuna. Yo esperaba que fuera una cámara oculta, pero no, me pareció increíble que tuviera tanta fe en mí. Esta oportunidad es tremenda. Esto nada más pasa en las películas, gorda, en las películas. Y el primer empleado se percata que está recibiendo la delicada porcelana de caolín y cuarzo, estilo barroco, serie azul, con la inscripción Fábrica Real de Porcelana de Philip Rosenthal, Alta Franconia, Alemania. Él sabe lo que tiene. Acaban de sacarlo del arcón y se lo están dando. Y este empleado se da cuenta de que sería una locura permitir que cualquier cosa interfiriera con esta oportunidad. Porque hay oportunidades para las cuales no hay que orar. Eres soltero y te manda un texto David Beckham, que está soltero también. O Brad Pitt para invitarte a salir. ¿Te vas a poner a orar? ¿De verdad? Aunque se parezca a Brad Pitt, aceptas. Un argentino te ofrece cambiar ese vino barato con el que brindaste por un Malbec mendocino. ¿Vas a orar? Y el empleado se abalanza sobre la oportunidad antes que el patrón reconsidere o cambie de opinión. Pero el tercer empleado no hizo eso. Recibió el más grande de todos los dones y fue y lo enterró en el campo. Enterró la plata en el campo como si fuera un narco. Espero que ninguno haya hecho eso. ¿Quién mete semejante fortuna bajo un colchón? ¿Por qué alguien haría algo así? ¿Qué hace que alguien deseche la oportunidad de su vida? Esto nos lleva a la segunda verdad acerca del jefe, del amo. Que este empleado olvida un hecho muy importante en su vida, que el Señor del don regresará. Siempre regresa. Siempre. El día ese siempre llega. El Señor de la iglesia algún día llega, querido pastor. El Señor de tu don un día viene a reclamar por el don. Siempre. Después de mucho tiempo, dice la historia, volvió el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y a mí me sorprende lo fácil que olvidamos esto. Porque hay muchísima gente que tiene reticencia al riesgo y le echa la culpa a circunstancias externas. Dice, bueno, yo desarrollaría mis dones, pero si no tuviera un jefe, si no tuviera un pastor que te pone el pie encima, siempre me están sofocando la iniciativa. Yo buscaré otro trabajo, pero ahora tengo que pagar gastos, no tengo tiempo de soñar. ¿Quién me paga la renta? Yo me dedicaría al crecimiento espiritual. ¿Qué más quisiera yo estudiar en el seminario? Pero no tengo tiempo, el día no me alcanza. Yo habría desarrollado más mi potencial, pero nadie se interesó en discipularme, nadie quiere ser mi mentor. Y entonces desarrollamos el juego del cuándo y entonces. El juego del cuándo y entonces funciona así. Cuando me sienta confiado, entonces usaré el don. Cuando mi líder me apoye, entonces creceré. Ese es el juego del cuándo y entonces. Cuando mi cónyuge sea más comprensivo, más comprensiva, entonces lucharé por ser una mejor compañera o compañero. Y esperamos la llegada de un cuándo que nunca llega. No, nosotros recibimos un don. Tú recibiste un don, yo recibí un don. Puede que no sea mucho, pero es mío. Y esto es lo que tengo. Me lo dieron a mí, te lo dieron a ti. Y el Señor regresará y nos va a pedir cuenta a los ejecutivos, presidentes, primeros ministros, padres, plomeros, profesores, pastores, albañiles, a ti y a mí. Nos va a pedir cuentas. Y nos va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que te di? No le va a preguntar a nuestro pastor. No le va a preguntar a nuestra pareja. No le va a preguntar a nuestros amigos, nos preguntará a nosotros qué hiciste con lo que te di. Y no habrá manera de justificar el enterramiento de dones.
No hay manera de justificar el enterramiento de regalos. No. Porque eso es una mente de miserabilidad. Y cuando el patrón interpeló, según Jesús, al tercer empleado, el enterrador, este ofrece una racionalización de su pasividad ridícula, grotesca. Dice, bueno, yo lo enterré porque sé que usted es un hombre muy duro, que cosecha donde no sembró y recoge donde no esparció. Le está echando la culpa al que le dio la fortuna. Cara dura. Así que tuve miedo y escondí el dinero en la tierra. Le está diciendo, usted es un tipo usurero que recoge de donde no da. Le estaba dando una fortuna sin que él se lo pidiera y lo está acusando. El tipo quería una promesa de que nada iba a salir mal, no una orden para hacer lo correcto. Entonces el miedo hace que la gente sepulte el tesoro que Dios les da, que sepulte los dones. El miedo hace que uno desobedezca el llamado del jefe, del patrón. El miedo jamás estuvo ni estará en la lista de los 7 pecados capitales. Nunca escucharán que en la iglesia se disciplina a alguien por tener miedo. Y entonces, ¿por qué Dios manda a los seres humanos que dejen de temer con tanta frecuencia? Pienso que Dios dice, no temas, en repetidas veces, porque el temor es la razón por la cual evitamos obedecer lo que Él nos pide, miedo. Por eso necesitamos escuchar esa orden todo el tiempo. Hay 366 menciones de la frase no temas en la Biblia. Uno para cada día del año y se aseguró de poner uno más por el año bisiesto. Para cuando febrero tenga 29, hay 366 no temas. Un hombre está a la mitad de su vida, siente que tiene que cambiar el rumbo laboral, ministerial, hacer algo grande para Dios, pero ¿qué lo detiene? Miedo. Hay gente de 40 años con miedo y te dice, no, yo ya tengo 40. Te hablan como si fueran de 98. Una mujer se siente atrapada en un matrimonio abusivo, pero el miedo le impide buscar ayuda y le impide reconocer la realidad. Un muchacho se siente presionado para seguir una carrera que no quiere, pero sus padres lo presionan, le dicen, tenés que estudiar como tu hermano o tenés que seguir la carrera que yo no pude terminar, y el miedo hace que evite hablarlo y siga una carrera que no quiere. Los padres se van a morir antes que él y él va a quedar con una carrera que no le gusta por miedo a enfrentar al viejo y decir, no me gusta, yo no nací para esto. Es tu sueño, no el mío. Una mujer joven termina comprometida con un hombre que no ama. Esta historia la vi en tantas partes. Dice, pero ¿cómo termina comprometida con alguien que no ama? Sí, porque todo el mundo espera que se casen. Ya están hechas las tarjetas de invitación. ¿Qué va a decir la tía? Y se casa, ¿de verdad? La tía se va a morir también. Y vos vas a tener que dormir con alguien que no amas. Pero el miedo no le permite estar consciente de lo que siente, de su autenticidad. A otra mujer le encantaría encontrar una persona con la cual compartir su vida. Es soltera o viuda o separada, pero el miedo le impide aceptar la oportunidad de conocer a un hombre bueno, porque los estigmatizó a todos y dice que todos son iguales. Y el miedo a que le rompan el corazón hace que se cierre. Por eso yo admiro mucho a la gente que lucha de manera genuina contra el temor y en el momento decisivo salta. A veces hay que saltar, no te queda otra que saltar. Hay momentos en la vida que hay que saltar sin garantías. Si vivimos invadidos por el temor, nunca vamos a experimentar el potencial que Dios nos dio. Nunca. Yo hace poco hablaba con un amigo que tiene un gran llamado de Dios a hacer grandes cosas, más de las que está haciendo, me consta. Porque es una persona dotada, un talentoso predicador, un formidable autor, pero es empleado de un sitio que no diré, que lo está matando. Y no lo puede creer. Dice, yo estoy acá y no crezco, se me está yendo la vida, no siente pasión por lo que hace. Y le pregunto, ¿y por qué seguís? Y me dice, no, es que yo ya no tengo edad, Dante, para arriesgarme. Yo ya soy un hombre viejo. ¿Qué edad tenés?
50 y pico. Tu abuela, viejo. Qué bronca me da cuando dicen eso. Porque yo de chico miraba a la gente de 40 y decía, ¡qué viejo! ¿Qué sabe este viejo? A los de 40. Miraba a los de 50 y decía, cállate, este abuelo no sabe lo que es. Y hoy, perdón. Pero para ser más específico, mi amigo tiene terror al fracaso. ¿Qué tal si intenta algo y no le resulta bien? ¿Qué tal si no gana el suficiente dinero? ¿Qué tal si la gente piensa que está haciendo estupideces o boberías? ¿Qué tal si resulta que no es tan talentoso como la mujer le dice que es? Y en cierta forma extraña, ¿sabe lo que tiene mi amigo? Que es un síndrome muy conocido, tiene temor a triunfar. Tú puedes decir, ¿quién tiene temor a que le vaya bien? Bueno, si uno le va bien, la gente espera más de uno, siempre. Las apuestas suben. Cuando a uno le empieza a ir bien, uno se pone bajo un reflector y las apuestas suben. Tienes que equivocar menos. Como dije una vez, la gente le exige a Lionel Messi, por ejemplo, tiene que ser el mejor de todos los tiempos, no importa cuántos botines de oro ganes, tú tienes que ser mejor que Maradona. Él no pidió nunca ser comparado. Pero le dicen, no basta con que juegues maravilloso, tienes que ganar un mundial, de lo contrario eres un pecho frío, eres un fiasco. Y se le exige, y se lo exige el contrato del mejor pagado del mundo. Y se lo exige la FIFA, y se lo exige las marcas que los sponsorean. Se lo exige una Argentina que ni siquiera tuvo a bien ponerle inyecciones de crecimiento cuando era chico y tenía problemas para desarrollarse. Se lo exige una legión de detractores que emplea adjetivos mordaces, destructivos, pero mientras no mueven el trasero del sillón. Y el tipo sale, hace 7 asistencias de gol y los comentaristas dicen, hoy se lo ve bastante opaco a Lionel. La verdad que es un día poco iluminado. ¿Cuándo te iluminaste vos desde el sillón para decir que el otro no está iluminado? La verdad que se lo ve poco iluminado hoy y deja mucho que desear. ¿Sí o no? Por eso hay gente que no quiere estar bajo los reflectores. Porque el promedio y la mediocridad es un refugio del miedo seguro. No te van a criticar. En estos live a mí me critican mucho. Yo dejo de hacer los live y se terminan las críticas y no me ven. Entonces uno se puede poner a criticar a todo el mundo desde el refugio del miedo porque desde ahí nadie nos va a pedir a nosotros que demos el ejemplo. Pero nunca habremos hecho lo que Dios tenía en mente cuando fuimos creados. Ni nos convertiremos en lo que Dios quiso que nos convirtiéramos. Entonces el temor nos va a costar nuestro destino. Y eso es un precio muy alto para pagar por un regalo sin desempacar. Cuando uno vive en una perspectiva llena de temor, le damos a ese temor el poder de robarnos la vida del hoy. Y te digo algo más sobre el miedo. Tener miedo y ocultarse van de las manos como las suegras y las malas noticias, van juntas. Mientras crecía, a ver si alguien se identifica, mis padres a veces nos hacían jugar el juego del silencio, Entonces íbamos discutiendo en el asiento trasero del auto y mamá decía, vamos a jugar el juego del silencio. La regla era, gana quien se mantenga en silencio la mayor cantidad del tiempo, el que habla pierde. Es un juego muy popular entre los padres que están hartos de escuchar a los hijos. Y yo he crecido y me doy cuenta con mucha vergüenza que todavía practico el juego del silencio. Me suelo reservar lo que quiero decir, lo que siento por causa del temor. Entonces, por temor a que puedan pensar mal de mí, a veces, o por temor al dolor del conflicto que puede ocasionar, que pueda surgir, me callo. O porque sé que voy a tener que invertir energía extra en limpiar un embrollo relacional que puede surgir. Entonces uno, sin querer o queriendo, no me voy a injustificar, practica el juego del silencio cuando pretendemos que algo no nos molesta, pero ocurre lo opuesto. O cuando pretendemos estar de acuerdo con alguien, pero en realidad no lo estamos. O cuando actuamos como si no nos preocupara, pero nos inquieta y nos roba la paz. La gente de las iglesias suele jugar mucho
y suele ser muy buena en el juego del silencio. Pero no es una paz edificada sobre la verdad. No es una paz real ese silencio, es solo ausencia de conflicto que origina el esconderse, el no enfrentar. Entonces las parejas que empiezan con el juego del silencio durante años evitan las discusiones, pero también la intimidad. Los empleados que juegan el juego del silencio en el trabajo evitan los problemas, pero nunca mueven el barco, nunca provocan olas, se van llenando de resentimiento y un día salen por la ventana sin recomendación, mal del trabajo, de tanto que acumularon. Hay cristianos que practican el juego del silencio con vecinos, con amigos, que no asisten a la iglesia, evitan el rechazo, el mal momento embarazoso de una situación, de que te digan que no me salgas con la religión, pero se pierden el compartir con audacia y ofrecerle vida espiritual a gente alejada de Dios. Entonces me pregunto, ¿con quién durante el año que se fue practicaste el juego del silencio? ¿Con tu jefe? ¿Con tu cónyuge? ¿Con tus propios hijos? No le quiero hablar más porque se va a ir de casa. ¿Con un pariente que siempre busca imponer su opinión? ¿Con un empleado de carácter difícil que ya tenías que haberlo despedido hace tiempo, pero por evitar el conflicto ahí lo tienes generando un mal clima en tu oficina, en tu compañía? ¿Con una figura de autoridad que te resulta intimidante, que no puedes hablar? Entonces el miedo nos susurra que no vamos a poder lograrlo. El miedo nos susurra que ni Dios es tan poderoso y tan grande para cuidarnos. Nos dice que no estamos tan seguros en sus manos. Estamos seguros si no empeoran las cepas y los virus. Si empeoran ya, como que Dios no se va a meter. Y nos hace distorsionar la forma que pensamos de Dios. Pervierte nuestra fe. Perversión significa desviar el uso natural. Y el temor ha creado más herejías que todas las que ha propiciado la mala teología. Pero ¿cómo vas a saber si Dios es confiable si nunca te arriesgas a confiar? ¿Cómo vas a saber lo que es tener fe si nunca tuviste fe? ¿Qué habría pasado con tu vida si habrías confiado en Dios, si hubieras confiado en Dios? ¿En qué te hubieses convertido hoy? ¿Te das cuenta? El precio que se paga es muy alto. Es muy alto. Y el temor se transmite de generación en generación. No es algo que uno va por la calle y te lo transmite un vecino. Los medios de comunicación asustan porque el miedo vende. Sin miedo nadie compra el producto. El miedo vende. Tú no puedes vender un elixir capilar si primero no muestras un pelón. Tú no puedes vender un remedio o un medicamento para adelgazar si primero no muestras a alguien gordito. Tú no puedes vender ni promover la solución si primero no presentas el problema. Y a veces los medios de comunicación tienen 90% de miedo, de problema, de patología y casi no hay terapia. Entonces el miedo se va metiendo en los medios de comunicación y te dice que esto va para peor y nosotros compramos eso. Y aprendimos el miedo de nuestras propias familias, porque este miedo no lo traspasan las cadenas de televisión. ¿Qué te decía mamita cuando salías de tu casa para la escuela? Hagan memoria los que la tuvieron. ¿Quién tuvo una mamá que le dijo, arriésgate, hijo, hoy? Hazte hombre, madura con algunos golpes, te quiero ver regresar con golpes. No sé, trata de iniciar alguna pelea durante el recreo, eso te hará fuerte y resiliente, hijo. Y cuando cruces la calle, mira de un solo lado, eso es adrenalina, hijo. ¿El consejo maternal cuál es? Ay, mi niño, ten cuidado. Te me puede lastimar. Niño, ay, es tan tremendo, me da el corazón en la boca hasta que vuelve. El marido dice, tiene 34. Sí, pero es mi niño. No juegues con esa rama, que le puede sacar un ojo a alguien. En toda tu existencia, ¿conociste a alguien que haya perdido el ojo por jugar con una rama? Fuimos criados para tener miedo. No comas melón y te metas en la piscina porque se te puedes morir. La gente que se murió por meter... ¿Conociste a alguien que por comer melón y bañarse se murió?
No cruce los ojos que te agarra un viento y quedas así de visco. ¿Conociste a alguien que cruzó los ojos? Le vino un viento y se quedó visco. El temor viene de nuestras cunas. Y no es la única cosa que se contagia, porque la fe también se contagia. Cuando en una familia hay un invernadero de fe, todos tus hijos aprenden a tener fe. Te empiezan a imitar. ¿Qué hacía el viejo en esta ocasión? Tenía fe. ¿Qué hacía la vieja? No bajaba los brazos. La estupidez y la fe son cepas altamente contagiosas. Y la estupidez y la fe no tienen límites. La estupidez no tiene techo, la fe tampoco. ¿De qué vas a contagiar a los tuyos? Y nos topamos con una sorpresa en nuestra historia, la historia de Jesús. Cuando el siervo dice que el temor al patrón lo inhibió, el patrón no se defiende, no lo contradice. Le dice, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no sembró y recoge donde no esparció. Tuve miedo y lo escondí. Así se excusó el tipo. Y el jefe no le dice, ay, me malinterpretaste. ¿Cómo va a pensar eso de mí? Bueno, vamos a dejar pasar por alto esta calumnia respecto a mi carácter. No, lo que le responde es, bueno, si realmente eso es lo que pensaba, si considera que yo soy malo, al menos hubieses hecho algo mínimo. Habrías invertido el dinero y recibido intereses. Jesús está apuntando que esta excusa es una cortina de humo, no una razón seria que justifica su accionar. Este hombre solo está tratando de evadir la multa de tránsito con el oficial. No vi el stop. Pero no va a ocurrir porque el jefe es el señor de las cuentas claras. Y no puede ser evadido, no puede ser evadido. No hay warning. No hay advertencia. El miedo no es una excusa válida para la tragedia, la terrible tragedia de un regalo sin abrir. Y una de las cosas más interesantes de la historia es que el empleado no es juzgado por hacer cosas malas. No se pierdan esto. Ausencia de maldad no es necesariamente bondad. No provocamos el incendio. Ok, no somos gente mala, pero no hicimos nada por lo que se estaban quemando. Entonces tampoco somos gente buena. Ausencia de maldad no es bondad necesariamente. Por años, el evangelio fue la búsqueda de santidad evitando los pecados de comisión. No cometas adulterio, no cometas fornicación, no cometas robo. Pero pecamos por omisión, por cosas que no hicimos. Por eso digo siempre, la iglesia nos opusimos a todo y nunca propusimos nada. Fuimos piratas, viejos y egoístas enterradores de tesoros. Viejos piratas religiosos enterrando tesoros. Porque el empleado no robó, no malversó, no defraudó. Simplemente se transformó en sepulturero, en un enterrador pirata de talentos. Y Jesús utiliza dos palabras duras para describirlo: malo y perezoso. ¿Malo por qué? Malo y perezoso. Pero yo enterré, yo cuidé para cuando no hubiera. Malo y perezoso. O sea que no ser buenos mayordomos con lo que se nos dio es una manera de robarle. Se siente robado, ultrajado, malo, perezoso. Y ojo que la pereza espiritual no es lo mismo que la flojera física. Porque la pereza espiritual puede coexistir con mucha actividad en la iglesia. La pereza espiritual es no hacer lo que se necesita hacer cuando tiene que hacerse. Esta es la historia de un potencial desaprovechado. La tragedia de un regalo sin abrir. Y cuando los profesores quieren que los alumnos aprendan y crezcan, no le dan respuesta ni soluciones, le dan problemas. Señorita, no entiendo matemáticas. Bueno, a ver, si un tren viaja a 340 kilómetros por hora y se detiene, no, yo quería solución, no problema. Pero si nos da las respuestas, obtenemos la calificación buena en el examen, pero no habremos crecido. Y nosotros necesitamos gestionar nuestros dones bajo fuego, bajo presión. Nadie me diga que tiene un don si no estuvo bajo fuego, bajo presión. Un líder se ve cuando hay tormentas.
Un buen pastor, un buen líder, un buen apóstol, un buen jefe de compañía, se ve cuando hay tormenta, si se queda en el timón. ¿Qué le dice a la gente? Los pilotos de tormenta son los buenos líderes. Y en la vida uno tiene que tomar su don y pilotear. Como sacerdote del hogar cuando no alcanza el dinero. ¿Te vas a poner a lloriquear para que tus hijos te vean lloriqueando? ¿O vas a decir, vamos a salir adelante? Yo siempre he sido fiel con el Señor. Aquí en la familia hemos dado tiempo, recursos, así que Dios, hijo, no nos va a fallar. Comeremos poco, no habrá Coca-Cola en la mesa, nos faltará pan dulce, nos faltará algunos detallitos, pero no nos va a faltar el alimento porque Dios es fiel. Así que, chicos, arriba. Eso es un piloto de tormenta. Alguien que sabe gestionar lo que se le dio bajo fuego. Y yo quiero que usemos la imaginación durante un momento antes de culminar. Imagina que terminas la vida, te toca partir y eres conducido a una habitación pequeña en el cielo. Hay 2 sillas en la habitación, una para ti y una para Dios. Y Dios coloca un video titulado Lo que pudo haber sido. Imagina todo lo que Dios pudo haber hecho contigo si se lo permitías. Imagina todo lo que podías haber hecho con tus recursos financieros si hubieses confiado en la generosidad de Dios en vez de enterrar tu dinero bajo el colchón, en vez de ahorrar esos miserables dólares que no te pudiste llevar. Y ahí ves lo que habrías hecho con tus talentos si hubieses confiado en Dios, lo suficiente para correr ese riesgo que no corriste. ¿Ves lo que habrías hecho con tu carácter si te hubieses atrevido a confesar tu pecado y buscar el crecimiento? Por eso yo quiero que mi vida se parezca más cada día a lo que Dios quiso que fuera. Porque esta es mi única oportunidad, no tengo 2 vidas. Y quiero separar lo más posible, achicar lo más posible la brecha entre lo que Dios quería que yo fuera en el vientre de mi mamá cuando ya me eligió a lo que soy ahora. Y yo sé que mientras que viva no es demasiado tarde, porque yo cuento con un capital maravilloso que es el día de hoy. Y no le puedo pedir a Dios garantías, solo le pido órdenes, porque cuando Dios ordena, capacita. Entonces tengo que confiar en Él. Y hay una última verdad acerca del jefe de esta historia, el Señor del don, el Señor de los regalos, el Señor de las cuentas claras, es también el Señor de la recompensa. Tiene cosas maravillosas reservadas para aquellos que administran su tesoro con sabiduría. Le dice al primero y al segundo, bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y aquí hay una sorpresa para mí, por lo menos. El Señor nos dice, entra en el gozo y dedícate a flotar entre las esponjosas nubes. Ponte a cantar en un coro que no para de cantar por millones de años. En lugar de eso le dicen, lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ahora es el momento de trabajar en serio. Les había otorgado una enorme riqueza y aún así dice, en lo poco me fuiste fiel. Sí, poco comparado a lo que viene. Alguien tiene que creerlo, ¿sí o no? Poco, lo que tienes ahora es poco. Poco comparado a lo que te va a dar. Mirá, cuando yo tenía 12 años cantaba en el coro de mi iglesia. El coro era dirigido, éramos uno peor que el otro, éramos los que menos desafinamos. No los que afinamos, los que menos desafinamos, y eso nos catalogaba para estar en el coro. Dirigido por un caballero que recuerdo, pero reservaré su nombre por si todavía vive, o sus hijos, que tenía una papada enorme así, una voz barítono, y cada vez que hacía su vibrato hacía, la papada hacía así y escupía a todos los que estábamos en la primera fila. Y cuando se frustraba con nosotros, y le dábamos razón suficiente para frustrarse, pobre, él palmeaba las manos y decía, chicos, canten como les enseñé, porque cuando lleguen al cielo es todo lo que van a hacer. Cantar, 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 mañana, tarde, noche, así que más vale que aprendan. Y a mí pensar en millones de años cantando, vestido con toga, bajo la dirección de este hombre y su papada escupiéndome, no era una bendición eterna como decir, qué bruto, me quiero ir al cielo. Y mucha gente cree que va a flotar en nubes y que el cielo es un spa eterno.
con ángeles haciéndote las uñas, esfoliándote la piel con una mascarilla facial de arcilla verde y un pepino en cada ojo. Alguien me escribió en la red y me dice, escúchame, ¿tú crees que va a haber reggaetón en el cielo? Porque su razonamiento era más o menos así. El cielo es el lugar que me va a hacer feliz. Necesito el reggaetón para ser feliz. Por lo tanto, tiene que haber reggaetón en el cielo. Y le expliqué que la Biblia dice que allá no habrá llanto, ni dolor, ni rechinar de dientes. Por lo tanto, no habrá reggaetón. Rock and roll, sí. Rock. Quizás rock, pero no reggaetón. Todos van al cielo, pero Maluma, Bad Bunny, Daddy Yankee, Nicky Jam y Don Omar tienen que pasar primero por el tribunal de Cristo a rendir cuentas por haber pervertido tantos oídos. Bueno, y a partir de esta historia de los talentos, aprendemos que el cielo no es un spa eterno. Es un lugar donde disfrutaremos la plenitud de la aventura, de lo fructífero para lo cual fuimos creados. El cielo es el paraíso del potencial desarrollado. No habrá talentos, no habrá regalos ni dones que no se abran. Ningún regalo quedará sin abrir en el cielo. Todos serán abiertos y todos serviremos y nos pondrá sobre mucho más. Alguien tiene que decir amén, ¿lo crees? Mira, cuando era chiquito y desde que tengo uso de razón, yo me di cuenta que podía dibujar. Casi con perfección, con facilidad, como si fuera profesional. Y eso vino conmigo, nunca lo pude explicar. Se ve que cuando Dios me equipó, sin que tuviera que aprender siquiera, de manera académica, me dio ese regalo. Supongo que sabría que pasaría mucha soledad de niño, no lo sé, pero me envió con ese fascinante don. En mi paquete embrionario le puso un lápiz y un papel. Y desde pequeño yo podía dibujar lo que quisiera como si fuera un profesional de la caricatura, de la historieta. Fue el primer talento que yo le entregué al Señor. Entonces, con mis flamantes 15 años, le dije al director de un periódico cristiano, no tiene que pagarme, para mí suficiente pago es que publique mis historietas. Y lo hizo. Y le gustaron tanto al público que aquel hombre tuvo que contratarme. Se llama Juan Manuel Santillán, mi primer empleador. 15 años tenía yo. Fui su primer empleado menor de edad con solo 15 años, cosa que se puede hacer en nuestros países. Más adelante publicaría 2 libros de historieta que se vendieron por miles, siendo demasiado joven. Y siempre tuve la sensación, incluso hasta hoy, que si las cosas algún día de algún modo se complicaran, siempre podría volver a dibujar si la mente me da. Y no he dejado de dibujar, ni un solo día. En toda mi vida siempre algo dibujo sobre una servilleta mientras hablo por teléfono. La pregunta es, ¿qué es lo que el Señor del don te dio que necesitas invertir en el reino? Tal vez tu mente, porque tu mente puede ser un potencial, pero capaz que ahora está saturada de cualquier bobería. Pues la puedes llenar de basura, de celos, de egoísmo, de ira, de miedo, o puede ser renovada con pensamientos nobles, verdaderos, valientes, pero para eso tienes que invertirla. O tal vez son tus posesiones materiales. Tu cuenta bancaria puede ser un potencial que no se desarrolló nunca. Entonces en la vida decides acumular dinero para pagar cosas o usarlo para ayudar a extender el evangelio, bendecir a los pobres. Esa es una inversión eterna, eso es invertir más que en la bolsa, que en el Dow Jones, que en el Merval, que en el euro. Tal vez necesites invertir y gestionar el tiempo. O puedes seguir a la deriva, como el año que se fue y el anterior y el anterior y el anterior. Levantarte, trabajar, volver a casa, cenar, ver televisión, jubilarte y un buen día morir. Puedes tener talentos o recursos financieros o redes de contactos que pueden producir altos rendimientos, pero estás sentado sobre todo eso. Están sepultados. Te sentaste arriba del arcón. Y hoy es hora de entrar en el juego. Y yo te lo voy a decir sin ninguna reserva, Invertir todo lo que posees en el reino es la oportunidad más grande que jamás se te va a presentar.
Es encontrar una perla de gran precio, dijo Jesús, y venderlo todo para quedártela. Claro, puedes sentir también que lo que tienes para ofrecer no es nada, que no es muy visible. Pero el Señor del don puede tomar 5 peces y 2 panes y alimentar a un gentío. El Señor del don puede tomar 2 moneditas ofrecidas por una viuda pobre y transformarla en la ofrenda más grande de la campaña. El Señor del don puede tomar a un fugitivo tartamudo que desafía a un dictador mundialmente poderoso con todo su ejército armado. El Señor del don puede tomar a 11 torpes seguidores y crear una comunidad que se esparza por todo el mundo con un sueño que se rehúsa a morir. No tienes idea lo que puedes hacer tú con el Señor del don. Primera de Juan 3:2 dice: queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Y eso se hará cuando el Señor regrese. Mientras tanto, hay que hacer trabajar el talento, el don. Y para culminar, y ahora sí, te voy a regalar un pequeño poema por la misma ofrenda. Quizás sea el más triste que jamás se haya escrito, pero vale la pena que te lo regale, cortito. Vale la pena que te lo recite. Es magnífico, por cierto, porque choquea. Y esos poemas agridulces son los mejores, porque nos pegan y nos instan a cambiar, ¿o no? Si pudiera vivir nuevamente mi vida, te aseguro que correría muchos más riesgos. Contemplaría más atardeceres, subiría más montañas, nadaría más ríos, iría a lugares a donde nunca fui y solo planifiqué. Pero por sobre todo y fundamentalmente tendría problemas más reales y menos imaginarios. Pero hoy miro hacia atrás y veo una vida llena de conversaciones profundas, sobrecogedoras y sinceras que nunca me di el lujo de tener. Miro hacia atrás y veo grandes y sólidas oraciones que nunca me atreví a hacer. Riesgos estimulantes que nunca corrí. Regalos sacrificiales que nunca ofrecí. Vidas a las que jamás toqué. Y aquí estoy sentado en un sillón reclinable que hace ruido, con un alma marchitada y un viejo televisor que ya me aburre. Y me doy cuenta que allá afuera había un montón de necesidad desesperada. Y me doy cuenta que allá afuera había un Dios que me llamaba para hacer algo, para ser parte de algo mayor que mí mismo. Y cada vez que veo a la persona que pude haber sido, pero que no soy, me doy cuenta que me transformé en un oficio que jamás pensé de niño, sepulturero de dones. Me doy cuenta que soy un viejo pirata enterrador de regalos sin abrir. Me doy cuenta que mi vida entera fue un juego de porcelana fina, traslúcida, como son las de alta calidad. Mi vida estaba hecha de caolín y cuarzo, estilo barroco, serie azul. Y el reverso de mi vida también decía Fábrica Real de Porcelana de Philipp Rosenthal, Alta Franconia, Alemania. Pero he ocultado esa porcelana bajo tierra en el refugio de mis miedos. Y ahora me estoy muriendo y me di cuenta que esta fina porcelana jamás fue usada ni lo será. Fin del poema de un hombre que afortunadamente cuando firma tiene 98, 99 años y estás más cerca de irse que de llegar, más cerca de la tumba que de la cuna, más cerca del sepulcro que del útero. Así que mi amigo, mi amiga, te voy a dar para culminar un consejo que no me pediste, pero que la confianza hace que lo amerite. Y además, si llegaste hasta aquí y no te moviste, es porque me gané ese derecho, creo, al menos por hoy. Si después de todo lo que oíste, aún crees que no tienes nada para ofrecer, yo tengo una idea de algo que podrías ir haciendo. Al menos hasta tanto desentierres tu don o hasta que reconozcas que enterraste tu porcelana. No te imaginas lo que el Señor del don puede hacer con unos pocos peces y algunos panes. Y mucho menos te imaginas cuán lejos puede llevar un niño que comienza con un simple lápiz y un papel. Así que hasta tanto encuentres tu don y lo desentierres, por lo menos te invito a que intentes dibujar. No es mucho, pero es una buena manera de empezar
el nuevo año diciendo lo que sea que haré, aunque sea pequeño, te lo entrego a ti, al Señor de los dones, al Señor de señores. No sabe lo lejos que el Señor te puede llevar. Vamos, celebra al Señor de señores, vamos, 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 vamos. Ahora sí, si crees que Dios habló, dale un aplauso cerrado al Señor de señores, el primer mensaje del año. Primer mensaje del año. Te bendice el Señor. ¡Aleluya! Repite conmigo, di, Señor Jesús, fuerte, entra en mi vida, perdona mis pecados, anota mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Di fuerte, me arrepiento, perdóname. Amén. Levanta tus manos al cielo, ora a todos. Niños, jóvenes, ancianos y adultos. Quiero orar por todos los que este año, 2 de enero, este día, van a entregar sus dones, sus talentos. Hay algo que sabes hacer, hay algo que sabes gestionar. Tal vez lo tuyo sea abrazar gente, tal vez lo tuyo sea escuchar. Vaya don, caramba, qué don que escasea. Tal vez lo tuyo sea simplemente decir estoy contigo, o cocinar algo, o tocar un instrumento, o escribir, o estudiar. Pero Dios dice, este año tiene que ser fructífero para ti, tiene que ser próspero. Yo he puesto dones sobre ti, no mires al don del otro. No mires lo que Dios le dio a otro. Cree en lo que yo he puesto en ti. Desde que eras niño, desde que eras niña, yo he puesto en tu saco embrionario cosas, un gen, cosas que no se han desarrollado, y ese gen se despierta en determinados momentos, algunos desde niños, otros de adultos, pero hay algo que viaja por tus huesos, ha viajado por tus arterias, ha viajado por la sangre, y hoy el Señor, 2 de enero, me dice, está despertando ese talento. Levanta tus manos y dice, Señor, esta palabra es para mí. Yo estoy recibiendo ahora dones, talento para emprender, para gestionar empresas. No es este un mensaje de prosperidad barato. No es este un mensaje de confesión positiva. Es un mensaje de desenterrar. No habrá viejos piratas en River. No más sepultureros en esta congregación. Desentierra lo que te di, dice el Señor. ¿Por qué aquí me dice el que te diga, el Señor del don está a regresar? Está por venir el patrón y el jefe te preguntará, ¿qué has hecho con lo que te di? ¿Qué has hecho con la capacidad que puse en ti? Hay de los que tienen que prepararse. Tiempo de estudio, jóvenes. Tiempo de estudio, no es tiempo de videojuegos. No es tiempo de pasar horas frente al celular. Tiempo de prepararte. Tiempo de capacitarte. Escucha, prepárate en ciencias políticas, en ciencias económicas, en gestionamiento de empresas, de compañía. Prepárate en la web, prepárate para hacer cosas en línea, prepárate para vender tus productos. No es un mensaje de prosperidad, es un mensaje donde Dios reclamará y te dirá, siervo malo, perezoso, te he dado para crecer, ¿qué has hecho? He aquí los que han estado por tiempo siendo cola, y Dios dice, yo te he llamado para ser cabeza. He aquí has estado por debajo, yo te pondré por encima. Pero no es una palabra solamente para que repitas. Tienes que creer, tienes que gestionar, tienes que crecer. Y yo estoy orando esto por toda América Latina, para los que se han puesto a orar cuando no había que orar por algunas cosas. Amo la oración y sé que tienes que orar, pero hay cosas por las que no tienes que orar. Hay cosas que las que tienes que hacer es emprender, trabajar, correr. Dios no te está pidiendo que ores, te dice que prediques. Vayan y sanen los enfermos, liberen a los cautivos, reprendan a los demonios. No dijo pónganse a adorar, pónganse a orar, enciérrense en un templo hasta que yo venga. Dijo salgan, lleven esto a las naciones, prediquen, sanen, liberen los cautivos. No dijo sean prudentes, no dijo tengan miedo, dijo salgan. Y el Señor te dice hoy a toda América, Asia, África, Oceanía, Europa, recibe esta palabra. Todos los que están aquí comiencen a orar conmigo y suelten esta palabra a otros rincones del mundo. Digan, Señor, se suelta desde River una unción para crecer, para capacitarse. Vamos, muchachos, le digo a los muchachos que tienen deseo de ser locutores, conductores, productores, salgan de las radios
radios cristianas, salgan de las teles cristianas, salgan de la música cristiana, impacten la sociedad. Una luz no se esconde debajo del almud, ni debajo de la cama, ni se entierran los tesoros. Salgan, pierdan el miedo. Los que te van a decir no te vas a contaminar, los mundanos, mayor es el que está contigo que los que te rodean. La sal sala a la tierra, la sal sala al planeta. Impresionante. Vamos, vamos, sigan. Yo estoy creyendo que esta palabra se libera. Se libera. Te he puesto para hacer luz. Vamos, celebra. Te he puesto para hacer luz. Te he puesto para hacer sal. Salgamos del refugio del miedo. Hay un mundo allá afuera. Alguien lo tiene que creer. Dígame amén. En el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Amén y amén. Dale el primer aplauso. Bueno, uno de los primeros del año. Y dile, el Señor nos ha bendecido. Hasta aquí nos bendice el Señor. Bendito eres. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? A los que están en el resto del mundo, firme como talón de oso. ¿Cómo te ama el Señor? ¿Cómo no te va a amar si te tiene en sus manos esculpido? Esto recién empieza. ¿Estamos felices, sí o no? Chau, gente de todo el planeta, de todo el mundo. Nos vemos pronto. Y aquí en River, dile a alguien feliz año nuevo. Al que está a la derecha, al que está a la izquierda, feliz año nuevo. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto. Chau. Hasta la próxima.
Everything I used to live for faded slowly out of sight. Now my days just circle around you like I'm lost without a light. All the noise just turns to silence when your memory comes through. And the world I once was chasing now feels small and shaped like you. My whole world is only you. Every thought keeps breaking through. You're so close inside my mind, but so far in real life. I can feel you everywhere, in the things we never shared. All this love I'm going through never reaches you. Every image feels so real now, like you're standing next to me. But the truth is in the silence, you were never meant to see. My whole world is only you. Every thought keeps breaking through. You're so close inside my mind, but so far in real life. I can feel you everywhere, in the things we never shared. All this love I'm going through never reaches you. If you felt it for a moment, would it change the way you stay? Or would I still be the shadow that just fades away?